Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes a los que se acaban de integrar, bienvenidos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, Buenas tardes, bienvenidos. licenciada, gracias. Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. El día anterior estábamos viendo el proceso de conquista. Quedamos en que es una empresa privada, ¿ya? Porque la mayoría de las personas que participan en este proceso, los peninsulares que venían conquistadores, eran quienes habían pagado sus viajes, ¿ya? Por eso exigían las mercedes reales, y también que coadyuvó bastante la participación de población originaria, ¿no? Entonces, sí. Entonces, en ese sentido vamos a ir analizando ahorita las instituciones y la manera en que la corona organiza la legislación, la cuestión legal con respecto a estos territorios. ¿En qué página voy? Revisen, jóvenes, porque ahorita vamos a ver capítulo 7, capítulo 8, así de que por favor vayan leyendo, ¿ya? Entonces hay que ir revisando para que vayamos viendo. Bueno, entonces estábamos, el día de hoy nos toca la temática de las bases jurídicas del proceso de conquista y colonización de América, ¿ya? Entonces, me dicen, por favor, si ya se ve la presentación. Sí, licenciada. ¿Sí? Vale. Empiezo entonces. Bueno. La manera en que la corona organiza, la corona española, vamos a tomarla como corona española, organizó el gobierno y en América no es más que el trasladar bases legales e instituciones que ya existían en la península, ¿ya? Desde de la etapa de la Edad Media, ¿ya? Entonces, lo que se implementa en América no es más que trasladar algunas de estas instituciones hacia acá
y algunos de esos reglamentos que ellos consideraron para echar a andar acá esa organización. Pero resulta de que la dinámica legal local era totalmente distinta a la forma en que ellos tenían, ¿cómo se llama?, de que ellos conocían. Entonces, se vieron en la necesidad de implementar cuerpo legal un poco distinto. Y es ahí en donde nace el famoso derecho indiano, ¿ya? Entonces, aquí hay una fusión de distintas partes, ¿ya? Entonces, se fusionan y van a dar como resultado la organización que tuvo la corona, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de analizar el día de hoy. Bueno, acá hay algo fundamental, que esas instituciones, les dije que tenían su origen en la península, ¿ya? Pero existe algo fundamental, de que los orígenes, aparte de esos orígenes, se consideraba de que los reyes católicos, a partir de las bulas alejandrinas, aquí hay algo fundamental, de que hay una fusión de el punto de vista dogmático, religioso, con el ejercicio del poder político, concentrado en la figura de los reyes. Esto con las bulas alejandrinas, lo que hizo el Papa Alejandro VI, el Borgia, ¿ya?, con la donación que se le hizo a los reyes de España y de Portugal de los territorios descubiertos y por descubrir, ¿ya?, que dio origen posteriormente al famoso Tratado de Tordesillas, ¿ya? Entonces se considera acá de que los reyes son los vicarios de Cristo en la tierra, ¿ya? Por lo tanto, su origen es divino. Y como es divino, el poder es incuestionable y concentran en su persona el poder político, ¿ya? Entonces, el Estado, como lo conocemos hoy, no existía, ¿ya? Es totalmente distinto. Entonces, ¿esto en qué se basa? En el derecho romano, absolutista, el poder absoluto le pertenecía al rey, ¿ya? Y que era el que se tomaba como base para el derecho castellano. De ahí la importancia de su curso de derecho romano. Así de que pónganle atención y para que veamos de que la cuestión, el derecho no se puede ver sin las otras ciencias, ¿ya? Entonces, nos va a explicar muchas de las instituciones que todavía están vigentes en la actualidad. Entonces, tenemos de que la Iglesia y el Estado están fundidas en uno solo, ¿ya?, mediante las donaciones que hizo el Papa, ¿ya? Y esto se mantuvo hasta con las reformas borbónicas, no solamente con los reyes católicos, ¿ya? Entonces es esa fusión que hoy vemos que está bastante utilizada, muy manoseada por el actual Estado guatemalteco. Entonces veamos qué tanto se ha avanzado en este sentido y qué tanto se ha retrocedido en la cuestión de separar el poder de los hombres y el poder de Dios, ¿ya? Entonces veamos cómo lo han manoseado. Bueno, esto ya, pero veamos desde cuándo se utilizaba esto. Se utilizó como una forma de dominio, ¿ya?, para extender la fe católica hacia los nuevos territorios que se estaban descubriendo, ¿ya? Era un mundo totalmente desconocido, tanto para la corona como también para la iglesia. Y entonces se emprendió esa tarea de cristianizar y de extender la fe católica hacia los confines que estuvieran, que se fueran a descubrir, ¿no? Entonces, se convirtió en esa arma de dominio y de despojo, ¿ya? Entonces, para esto se creó el denominado patronato regio, ¿ya? Entonces, ese patronato regio lo que velaba fue una institución que funcionó para velar por los intereses más de la corona que de la iglesia, ¿ya? Entonces, este patronato regio lo que tenía como objetivo era ver los privilegios que tenía la corona de nombrar obispos y de las divinidades de la iglesia de ultramar, ¿ya?, y para extender la fe católica, ¿ya? Entonces, y
para someter principalmente y saquear, ¿ya? Porque ¿qué fue lo que se convirtió posteriormente? Y esto llegó bastante hasta las reformas borbónicas, ¿ya? Digo con los Borbones que vamos a ver en qué consistieron, que esto fue una cuestión legal, ¿ya? Y se mantuvo. Y entonces el poder de la iglesia fue fundamental, ¿ya? En el proceso de imposición. Bueno, entonces veamos qué nos dice el rey Carlos V. Él es el heredero del trono de los reyes católicos, ¿ya? Cuando la heredera era la hermana, pero la doña Juana, que posteriormente la hicieron pasar como loca y de loca no tenía nada, entonces, pero pues asume Carlos V. Bueno, ¿qué pasa con Carlos V? Veamos qué dice con la cuestión de el edicto de 1519. Por donación de la Santa Sede Apostólica y otros justos y legítimos títulos, somos señor de las Indias Occidentales, las islas y tierra firme, ¿ya? Del mar, océano, descubiertas y por descubrir, y están incorporadas a nuestra Real Corona de Castilla. Origen divino, ¿ya? Entonces, las donaciones pesaban mucho, ¿ya? Entonces, el derecho canónico, ¿ya? Entonces, ese es el derecho que se implementó acá, ¿ya? Entonces, en base a esto, vamos a ver ese derecho castellano, o sea, tenemos claro que el derecho castellano era el que regía en Castilla, pero cuando se descubre, cuando empieza el proceso de ese descubrimiento, es un mundo totalmente desconocido, ¿ya? Entonces, Colón, en esa primera etapa, a esa etapa se le llama la etapa antillana, porque en los primeros 3 viajes Colón toca las Antillas. Entonces, ese es el derecho que se implementó. Pero al momento en que se comienzan a dar cuenta de que no es tierra firme, de que no es las Indias, entonces es ahí en donde nace el derecho indiano, ¿ya? Entonces, pero el derecho castellano sirvió como un derecho que suplía, ¿ya? Cuando en el derecho indiano no se encontraban esas formas de legislar y esas formas de normar la vida en América. Entonces, se complementaban. Entonces, ¿de qué se componía? De las distintas disposiciones, doctrina, todo lo que regía en Castilla, ¿ya? Y se siguió utilizando durante la época colonial hasta que se consolidara el Estado español que gobernó durante la época colonial, ¿ya? Y lo formaban reales cédulas, lo formaban también distintas disposiciones, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, ese era en sí el derecho castellano. Pero el derecho indiano es el que nace, se generó, se originó en la segunda mitad del siglo XVI. Y entonces, este derecho tuvo su jurisdicción tanto en América y en todas las colonias españolas que estaban diseminadas en el mundo, porque no era solamente América, sino que también las Filipinas, ¿ya? Y una parte de Oceanía, ¿ya? Entonces, regía las propiedades en sí de España, ¿ya? Entonces, los primeros contratos del derecho castellano que se implementan para América, ¿se recuerdan cómo se llamaban los contratos que firmó Colón antes de viajar? Las capitulaciones. Las capitulaciones. Entonces, todas las capitulaciones, todo viajero tenía que firmar capitulaciones. Colón fue el primero, ¿ya? Y en estas capitulaciones se establecieron también la manera en que Colón tomó posesión de las Antillas, nombró gobernadores, nombró algunos funcionarios que se quedaron allí, ¿ya? Entonces, sí tuvieron repercusión.
Luego se firmó, ¿cómo se llamaba el tratado que dividió, que repartió el mundo? ¿Se recuerdan? 1494. Y eso ya lo vimos. No fue el tratado, perdón, el tratado de Tordesillas. Ese mero. ¿Ya? Pero antes del Tratado de Tordesillas existieron las bulas alejandrinas, que las vamos a ir viendo. Entonces, en este derecho indiano tenemos leyes, ¿ya? Que se generaron especial para Indias, capitulaciones, bulas papales, tratados, documentos pontificios, ¿ya? Que se fusionaban, ¿no? Entonces, esto son parte de los documentos legales que se generaron, y estas son recopilaciones de leyes de derecho indiano. Entonces, de cómo estaba formado este derecho indiano, ¿ya? El derecho castellano, el derecho indígena, el derecho de los indígenas y el derecho específico de Indias, ¿ya? Entonces ya tenemos claro que es el derecho castellano. El derecho de los derechos indígenas era el que ya existía acá en América, ¿ya? Y siempre y cuando no contradijera las disposiciones que tomaba la corona, se utilizaba, ¿ya? Entonces, hoy en día lo vemos más vigente que nunca. Y el derecho específico de América era el que surgió en América para gobernar América, porque hay una crítica que siempre se le hace a quienes crean leyes, y crean las leyes no pensando en las realidades de cada territorio, ¿ya? Porque las leyes son aplicadas a la sociedad, pero pareciera de que no toman en cuenta a la sociedad al momento de hacer las leyes, ¿ya? Porque al final va a normar la vida de las personas. En cambio, acá se tomaba en cuenta estas situaciones, ¿no? Entonces, esto sirvió para normar algunas disposiciones que eran enviadas desde la península, pero que no se adaptaban a las realidades de los territorios. Entonces, los funcionarios como los oidores, los virreyes, los alcaldes mayores tenían algunas facultades legislativas, especialmente con la Capitanía General, en el caso de Guatemala, que era una Capitanía General de tipo pretorial y que sus disposiciones estaban directamente relacionadas con la corona, más no con el virreinato de la Nueva España. Entonces, sí podían echar en marcha algunas disposiciones específicas que respondieran a las necesidades de la Capitanía General de Guatemala, por ponerles un ejemplo. Y así sucedió en la Nueva España, así sucede en el virreinato de Perú, ¿ya? Que posteriormente fue dividido, ¿ya? Entonces, siempre se tenía que tomar en cuenta estas particularidades. Bueno, entonces ya les expliqué cuál es el derecho específico de Indias, ¿ya? Ya vimos, se dividía en derecho municipal y en derecho indígena, ¿ya? Esas son las partes que lo nutrían, ¿ya? Se tomaba bastante en cuenta. Y sus fuentes son la ley, la costumbre y la jurisprudencia. Y veamos, jóvenes, esto no ha cambiado en gran esencia. Esto se ha mantenido en cierta medida, ¿ya? Porque cuando se establece jurisprudencia, a ver, ¿se recuerdan ustedes qué es la jurisprudencia? Es ustedes ya como se están formando en derecho, a ver. ¿En qué consiste la jurisprudencia? Licenciada, Dependiendo no sé de si está qué bien. rama es el caso de que intervalo, ¿verdad? De ya sea económico, dependiendo de qué, ¿cómo explicarlo? Perdón. ¿En qué ramo o sea, en qué fase del derecho le toca acá? Esa es la jurisprudencia. Perdón, no, lo voy a analizar mejor, perdón. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿alguien más? Licenciada, creo que es la sentencia de más de 3 tribunales
y eso se convierte en jurisprudencia, creo. Son algunas algo se sigue manteniendo. Y eso ya se hacía acá. Entonces, ¿qué tan moderno es el derecho que estamos? Estas son las raíces de su carrera, ¿ya? Entonces, está también la doctrina y la formación que ustedes puedan tener con respecto a los libros que se vayan generando, ¿ya? Porque lo que se estudiaba en las universidades, pues, era también, pues, para formarse, ¿no? Como en la literatura, toda la formación formal que puedan tener, ¿ya? Entonces, esta es en sí las fuentes del derecho indiano. Estuvo vigente del siglo XVI, en que se toma posesión en el caso de acá, el territorio de lo que es Guatemala, 1524 a 1821. Aunque con las revisiones que he podido realizar, que no he profundizado en gran medida, pero sí he estado revisando algunas situaciones, me atrevería a decir que ya más, ya en sí, cuando comienza, está el proceso de independencia, en donde no hay un proyecto como tal, sino que sobre la marcha fueron legislando, muchas estuvieron vigentes hasta bien entrado el siglo XIX. ¿Ya? Entonces, no, 50 años después de la independencia todavía se seguían utilizando muchos reglamentos del antiguo régimen, ¿ya? Entonces, para que vayamos tomando en cuenta esto. Esto es en todas las colonias. Estas son algunas de las recopilaciones de leyes que se publicaron durante la época colonial, ¿ya? Una de las más grandes tiene 7.308 leyes que se dictaron para normar la vida acá en América, ¿ya? A las colonias, ¿ya? Entonces son algunas. Las características que tenía el derecho indiano era evangelizador, ¿ya? Basado en lo que se había establecido con las primeras disposiciones, ¿ya? Para cristianizar a la población, para cristianizar, para extender el dominio religioso, ¿ya? Porque se tomaba que tenía que ser implementada para convertir al cristianismo y a las personas que se resistieran a esto, pues la corona o los conquistadores tenían el derecho de hacerles la justa guerra, ¿ya? Porque era justo hacerles la guerra a los infieles, ¿no? Entonces, de ahí a la cuestión cristianizadora. Se legislaba con respecto y se tomaban decisiones según fueran las necesidades de cada uno de los casos, no seguían un orden, por eso era sistemático, estaba bien organizado. Algo que sí le reconozco a este tipo de derecho, porque he revisado documentación del siglo XVI y para acá, es la profunda minuciosidad que tenía, ¿ya? Se heredó toda la cuestión burocrática colonial. Porque veamos, si no todo en este país es burocracia. Ustedes cuando creen que ya llenaron todos los requisitos, le dicen, pero fíjese que tiene que ir a tal ventanilla porque le hace falta tal y tal sello. Ya le pusieron ese sello, sí, pero tiene que ir a otra para que le pongan una grapa. Dígame si no es así. Entonces, es sumamente burocrático. Además, es, como les decía, como es causístico,
según fueran los casos, de esa manera se iban tomando las decisiones y se iban buscando resolver los problemas, ¿ya? Entonces, son parte de las características que tuvo el derecho indiano, ¿ya? ¿Alguien iba a comentar algo? Aníbal creo que estaba levantando la mano. Sí. Es que una vez en la universidad fue Francisco Marroquín, logré encontrar unas transcripciones de unas actas de Antigua Guatemala y las abrí por curiosidad porque ahí venden todo bien caro y había una página entera de problemas que pasaron en una calle, tipo a don Luis lo asaltaron y le rompieron su carreta. Así que para no enviarlos a la cárcel, los ladrones se comprometieron a reparar la carreta. Luego a tal persona dañaron su caballo, así que le devolvieron tantas gallinas y demás. Y ese tipo de cosas yo siempre lo había escuchado que mis abuelos decían, es que antes así se arreglaban las cosas en el pueblo, pero nunca lo había visto en un acta real. ¿Sí? Y, por ejemplo, en el libro Producción Musical de Guatemala, Eiter Lenov recoge varias de esas actas. Y bueno, un poquito más relacionado a música, pero por ejemplo cuenta cómo muchos problemas que pasaban con los músicos y los instrumentos musicales se terminaban pagando en especie y demás, pero lo que se me hace curioso es que todo esté absolutamente registrado. A cualquier persona se le perdía algo y llegaba a tribunal de algún modo, en vez de enviarse a la cárcel o demás. No, aquí se arregla, usted se lo paga y ojo por ojo. Sí. Totalmente. Y que no les sorprenda de que hubiera copia de ese documento, de ese expediente, porque son expedientes completos y dice foja 1 de 1000, foja 2 de 1000. Entonces, los expedientes a veces son completos y algunos estaban en el archivo de gobierno, otros se iban al archivo de Indias y otros se quedaban en un archivo municipal. 3 copias de uno mismo. Sí, porque por ejemplo estas cosas, muchos de estos papeles se destruyeron con la inundación en Antigua Guatemala y tenemos estas actas, aunque se sientan de lo más irrelevante y lo más banal, porque harían copias en diferentes espacios. Sí. Por eso les digo, sumamente burocrático. Y entonces el pobre escribano de gobierno tenía un trabajal de la gran fregada, porque, discúlpeme la palabra y la expresión, porque debía de sacar distintas copias y además ese papel era un papel muy caro, había que estarlo pagando. Y ese era también un impuesto. Entonces, así es la situación. Gracias por los ejemplos, pero así, muy, muy, muy burocrático. Bueno, esto ya se los expliqué, la cuestión del predominio de lo público y lo privado. A partir de las leyes nuevas, cuando se emitieron las leyes nuevas, fue un tipo de derecho que iba encaminado a la defensa de la vida de la población indígena, ¿ya? Entre comillas. Y basado en ¿cómo se llama? En lo que postulaba Francisco de Vitoria con la cuestión del derecho natural, ¿ya? ¿Se recuerdan ustedes del derecho natural? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de derecho natural? Esto ustedes lo manejan mejor que yo. El derecho natural son como, por ejemplo, derecho a la alimentación, al vestuario, etcétera. Y que no se cuestiona, es porque es, ¿ya? Dentro de la documentación que se generaba y donde se enviaban las distintas disposiciones, tenemos las bulas papales, ¿ya? En este caso, las más importantes que dieron origen a la donación que se hizo a las coronas en América, tenemos las bulas alejandrinas, que fueron las intercoheteras, ¿ya?
Y entonces, esto aquí es donde se origina toda la cuestión del derecho divino para los reyes con respecto a América, ¿ya? Entonces, este era el Papa Alejandro VI, quien hizo la donación hacia España y Portugal, ¿ya? Entonces, estas bulas alejandrinas que dieron origen al Tratado de Tordesillas, ¿ya? Entonces, todos estos son documentos y son disposiciones que giraron, que dieron, que sentaron la base del derecho indiano, ¿ya? Entonces, ¿qué fue lo que se dividió? Esto ya lo vimos, creo que ya no voy a ahondar más. Las distintas capitulaciones, ya platicamos de ellas. Las primeras fueron las capitulaciones de Santa Fe, y la primera etapa fue la etapa antillana. Ya luego, cuando se organizaron las expediciones de conquista, se utilizó el documento del requerimiento que se originó a raíz de las leyes de Burgos de 1512, el requerimiento redactado por Palacios y Rubios, ¿ya? En donde pues se tomaba los territorios, ¿ya? Y entonces eso es relacionado con la denominada justa guerra. Tenemos las cédulas reales o las reales cédulas que eran emitidas desde el Consejo de Indias, en donde el rey, para saber qué eran las disposiciones que se tomaban para normar la vida en América, pues entonces eran por medio de cédulas reales, ¿no? Y entonces tenían que llevar el sello lacrado del rey, ¿ya? Y firmadas por el rey, ¿ya? Entonces, hay distintas en el Archivo General de Centroamérica. Hay un cedulario hermoso, porque para mí fue impactante verlas, ¿ya? Comenzar a consultarlas, distintas disposiciones con respecto a gobernar entonces el Reino de Guatemala o la Capitanía General de Guatemala, ¿ya? Entonces, hay una compilación de reales cédulas que van del siglo XVI a el siglo XVIII. Las del siglo XIX sí eran muy escasas, ¿no? Entonces, cuando ustedes puedan ir a echarse una vuelta al Archivo General de Centroamérica y que pase esto, pues pueden consultarlas, ¿ya? Hay distintas, ¿no? Entonces, para que veamos que sí, y fueron documentos legales, ¿ya? Entonces hay distintas. También está el otro archivo importante acá, es el archivo arquidiocesano, el de la diócesis de Guatemala, ¿ya? Aunque es de origen eclesiástico, pero es de suma importancia porque recordemos, el Estado, la Iglesia y el Estado eran uno mismo para la época colonial. Se originaron también al momento en que de los, ¿cómo se llama? Que empieza la ocupación en América, inmediatamente se da el proceso de conquista y se origina la esclavitud virtual, ¿ya? Porque aunque estuvo prohibida, pero las leyes se acataban, pero no se cumplían, como muchas en la actualidad. Entonces, para normar esto, la corona se redactan las ordenanzas reales que se firman en la ciudad de Burgos, en España. Entonces, estas estuvieron vigentes de 1512 a 1542, cuando son derogadas después de los alegatos que comienza a realizar, que inicia el obispo Fray Bartolomé de las Casas, ¿ya? Entonces, es de acá, de las leyes de Burgos, en donde se originó el requerimiento, ¿ya? Y es ese documento que leían los castellanos al momento de llegar acá y donde decían: en nombre de Dios, en nombre del Papa, el mío propio, tomo estas tierras, y es en donde se originó la denominada justa guerra, porque dentro de los alegatos que hacía Juan Guínez de Sepúlveda, decía de que era justo hacerles la guerra y que por naturaleza la población indígena era propensa al pecado.
¿ya? Entonces, y esto, miren, jóvenes, estas fueron discusiones bien fuertes que se realizaron en la península, ¿no? Entonces, y varios de los argumentos se enfrentó a Bartolomé de las Casas y a Juan Guídez de Sepúlveda en las discusiones de las diferencias que se registraron en Valladolid, ¿ya? Y en base a esto, la corona comienza a tomar decisiones para legislar, para preservar la vida de la población indígena, población originaria, ¿no? Entonces, ¿por qué eran estos reclamos que hacía Bartolomé de las Casas? Porque en los primeros años de conquista se despobló prácticamente las Antillas y tierra firme, ¿ya? Entonces, dentro de esos alegatos estaba la cuestión del derecho natural y Bartolomé de las Casas defendía la tesis de que eran seres humanos, de que podían decidir en igualdad de condiciones que los europeos, ¿no? Entonces, fueron unas diferencias bastante muy bien argumentadas por cada uno de estos clérigos, ¿no? Entonces, pues esto desencadena que posteriormente en 1542 la corona emitiera las leyes nuevas, 1543, ¿ya? Entonces, esto es en sí la esencia de las leyes de Burgos, ¿ya? Y posteriormente, ya con el requerimiento, la toma de estos territorios, ¿ya? La mayoría de la defensa que hace Bartolomé de las Casas lo deja plasmado en el libro La brevísima relación de la destrucción de las Indias, que es un texto muy dramático, ¿ya? Vemos que Bartolomé de las Casas dejó huella también acá en el territorio de lo que es Guatemala, en donde propone una conquista alternativa al territorio quechí, ¿ya? ¿Se recuerdan de eso? ¿Por qué se llaman las Verapaces? ¿Ya? Que después, posteriormente, fueron divididas en Baja y Alta Verapaz, ¿ya? Entonces, y luego se regresa a España para precisamente advertirle a la corona, ¿ya? A Carlos V, de la situación de la población indígena, ¿ya? Y de los abusos que cometían los conquistadores en esos territorios, ¿ya? Entonces, recordémonos que en estos primeros años, estos conquistadores lo que exigían acá eran sus denominadas mercedes reales. Y entonces esos méritos de conquista, ¿ya? Entonces la corona les entregó encomiendas, ¿ya? Y eso fue legal. Entonces se entregó encomiendas a diestra y siniestra, y la encomienda no era de que se le entregaba a un español un grupo de indígenas para que los protegiera, los instruyera en la fe católica, porque acá todavía la iglesia no había llegado formalmente. Sí venían algunos curas, pero no eran suficientes para cumplir con ese cometido de cristianizar. Entonces, esa tarea también se le encomendaba a los conquistadores, pero en realidad lo que hacían era enseñorearse. ¿Se recuerdan del pensamiento señorial que traían estos señores? Entonces, pues, someterlos a trabajos extremos, ¿ya? Exigir el tributo, ¿ya? Entonces, esto pues provocó el gran despoblamiento, ¿ya? Entonces, a esto Severo Martínez le llama la encomienda primitiva. Y entonces, estos méritos los reclamaban también los descendientes de estos conquistadores, ¿ya? Y entonces, pues, con las leyes nuevas, esto se prohíbe, ¿ya? Y pues lógicamente provocó el reclamo de los descendientes de esos primeros conquistadores, ¿no? Entonces, estas fueron emitidas en 1542 a Guatemala, al Reino de Guatemala, las viene a implementar Alonso López de Cerrato, que fue nombrado como gobernador de este territorio. Entonces, ¿qué fue en esencia lo que propusieron las leyes nuevas? Pues suprimir esa esclavitud, suprimir la encomienda, y que se iban a aprobar
muy pocas nuevas encomiendas, solo en caso que se pudieran demostrar la participación de manera directa en el proceso de conquista, ¿ya? En las guerras de conquista. Y con la emisión de las leyes nuevas, pues se toma en cuenta de que el proceso bélico, ya, o sea, la fase de enfrentamiento, pues ya había terminado, y entonces acá se daba inicio al proceso de consolidación de la estructura colonial, ¿ya? Y además, con las leyes nuevas se aprueba también la sustitución de la mano de obra indígena, ¿ya? Y que se trajera mano de obra pues esclava africana. Y esa es la gran herencia africana que América tiene también, en el área principalmente para que trabajaran en la producción de caña, ¿ya? En la producción de azúcar. Entonces, acá en Guatemala hay mucha huella, hay varios estudios acerca de esto. En el área de las Verapaces, Michel Bertrand hizo algunos, y también en el área central, en donde hubieron ingenios de azúcar coloniales, ¿no? Entonces, la vieja encomienda, lo que les hablaba, la variante de la encomienda en Perú se le conoció como la mita, que era el trabajo en las minas, ¿ya? Entonces, todas estas instituciones ya existían en la península, pero fueron trasladadas para acá, para América. Entonces, también se implanta el repartimiento, y esto también provoca el traslado de grandes cantidades de población hacia territorios nuevos. Entonces, lo que hace es destruir el tejido social, además de la pérdida, de la toma de los territorios, ¿ya? Y entonces que dio origen al gran problema que hasta hoy en día se arrastra en del problema de la posesión de la tierra, ¿ya? Se trasladaron también el Tribunal de la Inquisición, que perseguía, hay algo que quiero dejar bien claro en esta situación. La Inquisición en la península llega de una manera tardía, ya fue hasta 1478, cuando ya en el resto de Europa ya la Inquisición ya iba prácticamente dejando de practicarse. En España fue al contrario. Y entonces eso se traslada también a América. La Inquisición perseguía delitos relacionados con relacionados con la fe, con las cuestiones de idolatría, pero perseguía a españoles, perseguía a criollos, no a población indígena. Para la persecución, entonces, distintas, ¿cómo se llama? Y es un tribunal legal, ¿no? Aunque era eclesiástico, pero era cuestión legal. Entonces, distintas sentencias, ya aquí hay algunas, aparte de otras, ¿ya? En el caso para la población indígena era la extirpación de idolatrías, según ellos, ¿ya? Porque recordémonos que el proceso de imposición de una nueva religión y de pasar de cultos al aire libre y de pasar a quererlos enclaustrar y de tratar de quitar esos antiguos sitios de peregrinación, pues entonces provocó bastantes resistencias, y eso fue un proceso muy, muy traumático. Y conforme va avanzando la época colonial, esto se transforma en un sincretismo. Entonces, el sitio de peregrinación acá en Chichicastenango era el cerro, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la iglesia? Sentar una iglesia sobre el cerro sagrado prehispánico. Entonces, veamos, por eso se explica de que los cultos sean más acá que adentro de la iglesia, ¿ya? Y entonces, estos juicios que se realizaba para la población indígena era la extirpación de idolatrías, ¿ya? Entonces, una persecución sistemática, una imposición muy fuerte. Y veamos que el caso de Chichicastenango no es único. Vámonos a México. Ella, la Virgen de Guadalupe, ya en la época colonial y en la época prehispánica, la Tonanzi. Y era el sitio de peregrinación, el Cerro del Tepeyac, en donde, según la leyenda, Juan Diego encuentra
el ayat que le dio la Virgen de Guadalupe, ¿ya? Entonces, veamos, eso se mantiene. Bueno, y así hay muchos ejemplos, no solamente acá, también hay en Portugal, etcétera. La otra etapa del derecho indiano fue a partir de las reformas borbónicas, cuando muere el último descendiente de la Casa de los Borbones, de la Casa de los Austrias, y se instala, lógicamente esto después de una guerra de sucesión al trono, y entonces la gana la Casa de los Borbones. Y entonces acá, con las reformas borbónicas, lo que se trató de implementar fue quitarle una reorganización política, económica y social del gobierno de la corona para América, ¿ya? Y también restarle poder a la Iglesia Católica, ¿ya? Con la expulsión de las órdenes religiosas, principalmente la orden religiosa de la Compañía de Jesús, ¿ya? Los jesuitas, que fueron expulsados en 3 ocasiones del continente, ¿ya? Entonces, principalmente para el área, aquí les hice una cronología del derecho, los siglos más o menos que abarca, ¿ya? Y lo que realizó parte de la herencia de las reformas borbónicas fue la división del virreinato de Perú, ¿ya? En donde se divide en el virreinato de La Plata y el de Nueva Granada. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahorita que veamos la organización que se establece. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita. ¿No? Si se está escuchando, pregunto, porque a veces me concentro en hablar y no. Confirmado, sí se escucha bastante claro. Bueno, sigo entonces. Bueno, generado de el derecho, pues se crearon instituciones para echar a andar esa estructura. Entonces están las instituciones y las personas que gobiernan en ultramar. Cuando digo ultramar me refiero a la península, y las que se echaron a andar acá en América, ¿ya? Dentro de estas, primero tenemos el rey, ya sabemos de dónde depende su poder. Entonces, es absolutista, concentrando en él todos los poderes, ¿ya? Entonces, en sí es la corona, ¿ya? Y sus consejeros, principalmente representados en el rey. Entonces, todas sus órdenes se hacían cumplir en sus dominios. Acá les hago un listadito de quienes gobernaron la etapa colonial, ¿ya? En América, ¿ya? Entonces, los 3 periodos, ¿ya? Y ya luego, pues hasta 1800, en este caso 1824, 1821, ¿ya? Y en el caso del Reino de Guatemala, más o menos estos fueron los que estuvieron durante el periodo colonial, ¿ya? Y entonces, en la primera etapa del derecho indiano, se nombraron los oficiales reales. Estos, en este caso, serían algunos de los que venían en los viajes de Colón, y estos traían como encomienda o traían misión, era fiscalizar las ganancias que generaran los viajes y que éstas llegaran de manera, de manera intacta, las ganancias llegaran a la corona, ¿ya? Entonces eran los que veían por los intereses de la corona, pero muchos de estos se quedaron en América, ¿ya? Entonces, principalmente las gobernaciones, ¿ya? Entonces, estas fueron en la etapa antillana, y una de las gobernaciones se conoció en el área de Panamá, establecida por Pedro Arias Dávila, ¿no?
pero los otros, como el tesorero, factor, veedor y contador, pues estos eran los que se embarcaban a partir del segundo viaje con Colón. Luego de los viajes de Colón, se vieron en la necesidad de controlar el flujo tanto migratorio como también comercial. La corona se da cuenta de que hay que llevar ese orden, entonces, y de velar por sus intereses. Entonces, se creó la Casa de Contratación. En la Casa de Contratación, a partir de 1503, las capitulaciones comenzaron a firmarse acá. Entonces, aparte de ver la cuestión comercial, también veía por que se estableció una escuela cartográfica para de estos geógrafos, para que dibujaran los nuevos hallazgos, ¿ya? Y se implementó esto para llevar el control de esos nuevos territorios y poderlos explotar en favor de la corona, ¿ya? Aparte del comercio, se veía también algunos otros problemas relacionados con el pillaje que era patrocinado ya más avanzada la época colonial, principalmente por Inglaterra, Francia, ya que patrocinaban a los corsarios, ¿no? El Real Consejo de Indias, que estaba formado por el rey y una serie de consejeros, que eran los que implementaban todas las situaciones relacionadas con organizar el gobierno en América. Todas las cuestiones legales que tenían incidencia en América tenían que pasar por el Real Consejo de Indias. Aparte, también nombraban a los distintos funcionarios públicos que venían a ejercer gobierno en nombre del rey, ¿ya? Algunas tenían también jurisdicción con respecto a todas las decisiones que se tomaran en las colonias, y algunas apelaciones que llegan al Real Consejo de Indias, pues entonces se resolvían allá. También tenían como función nombrar a los funcionarios, a los, ¿cómo les llaman? A los visitadores que venían a hacerle juicios y venían a fiscalizar la ejecución de los cargos públicos de los funcionarios que se nombraban para América. Entonces, a estos los nombraba el Consejo. Esto se hacía con el fin para que los funcionarios públicos, pues, evitar la corrupción en alguna medida, y también de que no se les pudiera coaccionar al momento de que los visitadores ejecutaran sentencias, ¿ya? Eso lo vamos a ver también. Bueno, ya se los voy adelantando un poco. Otra de las cosas y de lo que la corona siempre quería era obtener las ganancias, ¿no? Las mayores ganancias de lo que había invertido en América. Entonces, esto se realizó por medio del Consejo de Hacienda, ¿ya? Algunas veces había un poco de confusión entre lo que realizaba el Real Consejo de Indias y el Consejo de Hacienda, porque el Real Consejo de Indias estaba más arriba, ¿ya? Y también tenía jurisdicción sobre la cuestión de las finanzas, pero a partir de 1523 tratan de separar estas dos instituciones para fiscalizar de una mejor manera cuáles eran las ganancias que estaba produciendo América, ¿ya? Y que también vieran el potencial que cada una de las, ¿cómo se llama? De las colonias tenía, y se aprovecharan para buscar más ganancias, ¿no? Eso era en sí. Y pues entonces se nombraron funcionarios reales para velar por esos intereses, ¿no? Entonces era fundamental. Estas hasta acá son instituciones de ultramar. Ahora, ya para América, pues tenemos los virreinatos, ¿ya? El virreinato, el primer virreinato que se formó fue el Virreinato de la Nueva España,
Estos eran gobernados por virreyes, entonces que era el cargo público más alto. Hay algo fundamental acá. La corona se dio a la tarea de reorganizar, de organizar su gobierno en América en los primeros años, porque en la primera etapa de conquista había otorgado distintos títulos de nobleza, algunos a los conquistadores. En el caso de Alvarado le dieron el título de adelantado. Entonces, producto de los reclamos que realizaba Bartolomé de las Casas, se dan cuenta de que hay que estructurar de una manera distinta el gobierno en América, porque estos conquistadores traían esa ambición de hacerse nobles, ¿ya? Y entonces la corona se dio cuenta de que podían poner en peligro parte de su gobierno acá. Entonces, para limitarles ese poder, entonces nombra a sus funcionarios públicos que no estuvieran relacionados en las campañas de conquista, ¿ya? A partir de 1543. Entonces, por eso se comenzaron a nombrar a los funcionarios desde la corona, desde la península. Entonces, estos funcionarios venían, ejercían su cargo público y podían, después de que les realizaban los juicios de las visitas, y si les aprobaban su residencia, entonces podían optar a un cargo público hacia otro territorio. Un ejemplo de estos fue Gabino Gaínza, el último gobernador que estuvo acá, porque Gabino Gaínza venía del Perú, había ejercido un cargo público allá, y entonces los movimientos de independencia lo toman acá. Entonces era muy regular ver funcionarios, de esos funcionarios en varias partes de América. Recordemos que esto eran parte de los territorios, ¿no? Entonces, en 1542 se creó el Virreinato del Perú. Hay algo fundamental también. Para organizar los virreinatos, se tomaron en consideración aspectos de las ganancias que producían esos territorios para la corona, principalmente en la extracción de metales, que fue el flujo comercial más importante, ya época del mercantilismo, y fue lo que más ganancias le produjo a la corona. ¿Ya? Entonces, por eso los importantes era el virreinato de la Nueva España y el virreinato del Perú, que posteriormente fue dividido ya con las reformas borbónicas, 1717, ¿ya? El de Nueva Granada, y 1776 el Virreinato de la Plata, ¿ya? Entonces, para esto se hizo con el objetivo de restarle poder a los virreyes que habían nombrado y toda la cuestión de la corrupción que se había generado en el ejercicio de los cargos públicos, porque hay que decirlo, se mantuvo. En el caso de las capitanías generales, ya les hablé un poco sobre la Capitanía General de Guatemala, ¿ya? Esta fue creada, la primera gobernación, ¿ya? De las capitanías generales fue creada en 1543, ¿ya? Y entonces esta Capitanía General abarcaba todo el área de Centroamérica, desde el área de Chiapas, el Soconusco, hasta el área de Costa Rica. Sus autoridades podían ser civiles y podían ser de origen militar, dependiendo de las necesidades que tuviera la corona, ¿ya? Entonces, pues, este fue el denominado Reino de Guatemala, ¿ya? Y, pues, busqué una imagen que nos indicara un poco el cargo público a uno de los personajes, ¿no? Entonces, ahí están. Y esta Capitanía General, como les dije anteriormente, era de tipo pretorial, que quiere decir que era autónoma, ¿ya? Era la de Guatemala y la de Venezuela que fueron autónomas, y su relación fue directa con el Real Consejo de Indias, ¿ya? Porque en teoría debía de depender del Virreinato de la Nueva España, o sea, de México, pero en la práctica no fue tan así, ¿ya? Las gobernaciones de estas ya les hablé.
la Real Audiencia de Guatemala, fue producto de las leyes nuevas, ¿ya? Y el primer oidor fue Alonso López de Cerrato, que fue el primero que viene a implementar las leyes nuevas a el territorio de lo que es Guatemala. Y entonces estas audiencias estaban formados por jueces denominados oidores, ¿ya? Entonces, todo lo que ustedes ven que ahora hace el Ministerio Público era función de las audiencias, ¿no? En donde están los jueces, hacer los juicios, escuchar a las partes, la parte acusadora, todo esto se realizaba en la época colonial, ¿ya? Entonces, en teoría, las sentencias de las reales audiencias de los oidores eran, pues, inapelables, ¿ya? Aunque hubieron casos que sí se hicieron apelaciones, pero la respuesta del Real Consejo de Indias fue decir no procede, ¿ya? Entonces, para tratar de mantener la estructuración. Muchos de estos jueces tuvieron facultades legislativas con el objetivo de llenar esos espacios que las ordenanzas que venían de la corona no llenaban, ¿ya? Entonces, por eso les decía, hubieron muchas cosas del derecho propio de indiano, ¿ya? Que obedecían a las circunstancias del momento. La primera Real Audiencia estuvo establecida en la ciudad de Gracias, en Honduras, ¿ya? Y posteriormente fue trasladada, esta es la sede en la ciudad de Gracias en Honduras, y posteriormente fue trasladada a la ciudad de Santiago, ¿ya? En donde estuvo y se trasladó posteriormente a la Nueva Guatemala de la Asunción, pero ya en su etapa final. Entonces, el traslado fue en 1563 para la ciudad de Santiago, ¿ya? El Consulado de Comercio, una institución que se creó casi a finales de la época colonial, esto producto de las reformas borbónicas, y el objetivo que tenía el consulado pues era diversificar la economía. La economía de la época colonial pues estuvo basada en la agricultura, principalmente con el tinte del añil, y posteriormente con el tinte de la grana cochinilla, ¿ya? Entonces, para que veamos, lo que se buscaba en teoría era buscar la diversificación de esa economía, ¿no? Pero pues ya fue en la recta final. El cabildo, que era una cuestión sumamente del gobierno local, más que todo central, ¿ya? De la ciudad, más de la ciudad. Entonces, pues se veía por aspectos de ornato, el buen gobierno, el bienestar de los ciudadanos, ¿ya? Pero los ciudadanos españoles, no toda la población indígena, ¿no? Entonces, era propiamente, y de los solares que formaban cada uno de estos, ¿cómo se llama? Que poseían los ciudadanos, ¿ya? Hay criollos, principalmente. El de Santiago, creo que ustedes conocen esta ciudad, ¿ya? Han ido. Si no, ahora vayan a la ciudad de Antigua, Guatemala, y véanla con otros ojos, ¿ya? Para entender. Y hacia el interior, ¿ya? Hacia posteriormente el interior en las otras provincias que formaban la Capitanía General, pues entonces se crearon los corregimientos, ¿ya? Estos corregimientos, sus autoridades eran los alcaldes mayores o corregidores. Entonces, ¿qué hacían estas personas? Pues la función que tenían era la recaudación de los impuestos, velar por el buen trato a la población rural, ¿ya? Población indígena. Pero esto se prestó a diversas anomalías, ¿ya? Porque muchos de estas autoridades eran nombradas de manera local. O sea, algunos no venían de la península. Entonces, da lugar a la corrupción
y a que se obligara a la población indígena a comprar instrumentos que no necesitaban y que eran negocios de los alcaldes mayores. ¿Ya? Entonces, esta fue una cuestión de cobros excesivos, maltratos, ¿ya? O sea, iba como en escala el nivel de los malos tratos que se le daban a la población indígena, ¿no? Y las visitas de estas ya les hablé, ¿ya? Y ya les hablé también de los juicios de las residencias. Entonces, yo lo dejaría ahí. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Está como el río Villalobos. Licenciada, disculpe, fíjese que yo entré un poquito tarde a su clase. No sé si ya indicó qué capítulos va a examinar en el primer parcial. Ahorita es posible que lleguemos a división social, capas y capas sociales en la época colonial. Clases y capas sociales en la época colonial, capítulo 10, sí. ¿Verdad? Ah, bueno, está bien, muchas gracias. Vayan leyendo, por favor. Yo creo que sí llegamos a la universidad. Dependamos. Entonces, ¿alguien más? Un chica, hay más de 100 en la clase y ninguno habla, ¿ustedes? Eso sí me da pena. Pero ni porque dice algo usted, licenciado. Miren, el próximo día de clases les tengo ya información ya hasta dónde vamos a llegar para que vayan leyendo, pero de todos modos vayan adelantando en sus lecturas porque esto les va a ir ayudando. Y no esperen encontrar todo lo que les digo literal ahí, porque esto se nutre de muchas lecturas y de mucha cuestión, otras investigaciones que he realizado, ¿bien? Porque pues no se queda uno solo con lo del libro, entonces hay que ir leyendo. Bueno, entonces yo lo dejo ahí y nos vemos el próximo día de clases. Gracias, licenciado. Tengan feliz fin de semana y cuídense mucho. Gracias, licenciada. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches.